En este video vamos a trabajar sobre la balanza de pagos. En particular, vamos a comenzar con la registración contable de algunas operaciones. Para simplificar la presentación, lo vamos a ir resolviendo en una planilla de Excel para que podamos ir viendo todas las cuentas al mismo tiempo. En esta planilla tenemos, por un lado, la estructura de la balanza de pagos con la cuenta corriente, la cuenta capital, la cuenta financiera y los errores y omisiones. Y por el otro lado tenemos todo el enunciado del ejercicio 1 que vamos a empezar a desarrollar. En primera instancia, nos piden registrar las siguientes operaciones en esta balanza de pagos. El primer punto nos dice que se exporta soja por $1000 y se cobra al contado. Esta es una operación de exportación claramente de mercancías de soja, no es de servicio. Por tanto, vamos a ver que en la celda de exportaciones perteneciente a la parte de mercancías de la cuenta corriente, tenemos un aumento de $1000 de exportaciones. Esa es la primera parte. Pero, como todo se registra por partida doble, tenemos que ver cómo se cobran esas exportaciones. Y nos dice que es al contado. Por lo tanto, esos $1000 de exportaciones van a entrar directamente como activos de reserva porque se cobra al contado, no hay financiación de ningún tipo. Así que esta es una operación bien simple donde esas exportaciones pasan al otro lado como activos de reserva. El punto B nos dice que empresas privadas importan maquinarias por $2000 tomando la financiación directa de su proveedor. Esta operación pertenece nuevamente a la cuenta corriente porque es una importación de mercancía, o sea que estamos importando $2000 en maquinarias, no en servicios. Y fíjense que acá yo estoy pasando todos los valores en positivo, pero ya como la parte de la subpartida de mercancías le pedí que me haga la diferencia entre exportaciones e importaciones, ya me marca que tenemos un saldo negativo de menos 1000 en la parte de mercancías, que como es lo único que hemos completado de la cuenta corriente, también se ve reflejado en esta parte donde están sumados todas las subpartidas que componen la cuenta corriente, para que una vez terminada la registración ya nos dé el valor del saldo de cada una de las cuentas. Decíamos que esta importación se paga tomando financiación directa del proveedor, es decir, que se importa a cambio de generar un pasivo. Ese pasivo lo vamos a poner en otra inversión, donde tenemos otras participaciones de capital, moneda y depósito, préstamos y anticipos comerciales, más que nada. Todo lo que sea algún tipo de préstamo o de pasivo financiero que se genere, lo vamos a poner casi siempre en otra inversión. Por lo tanto, acá ponemos los 2000. De nuevo, estos 2000 entran como positivos, pero como en la subpartida ya va restando, me muestra que la cuenta financiera nuevamente tiene el mismo saldo que la cuenta corriente de menos 1000. El punto C dice que residentes argentinos particulares compran una empresa extranjera en $500 y pagan con títulos del gobierno. La balanza de pagos hace la distinción entre rentas de la inversión en la cuenta corriente y el capital, si se quiere, de la inversión que va siempre en la cuenta financiera. Como acá se trata de comprar una empresa, vamos a registrar esto en la cuenta financiera, y en este caso, como no es una inversión en algún título o instrumento financiero, sino que es directamente una empresa, se considera que es una inversión directa. Entonces, los residentes locales tienen ahora un activo de $500 que, como se pagó con títulos de deuda, es decir, dándole una obligación de pago a los residentes extranjeros, ahora tenemos un pasivo de $500 en la inversión de cartera en el país, porque los residentes extranjeros ahora tienen un derecho a cobrar $500 por los títulos públicos. El punto D nos dice que Techin remite utilidades de filiales en Italia, que son $300 en efectivo. Ahora sí, como se trata de intereses, utilidades de la inversión, lo vamos a registrar en la cuenta capital como una renta de la inversión directa, porque es una inversión de una empresa. Inversión productiva que genera $300 de renta en este crédito. Que en la parte de créditos siempre vamos a poner los conceptos que suman, los activos, y en los débitos los conceptos que restan, que son pasivos. Estos 300 de la renta de la inversión dice que se pagan en efectivo, o sea que ya se van a sumar a las reservas internacionales. Siempre importante ir chequeando que la cuenta corriente nos dé el mismo saldo que la cuenta financiera.
El punto E dice que se privatiza una empresa nacional que es adquirida por $800 por un consorcio extranjero y es abonada al contado. Como se ha vendido una empresa, lo que hay ahora es una mayor inversión extranjera directa en el país. O sea que aumentó este pasivo de $800 porque hay una empresa que es propiedad de residentes extranjeros que, como se ha pagado al contado, pasa a formar esos $800 parte de las reservas internacionales. En este caso, las reservas suman, mientras que este pasivo de 800 resta, por lo tanto, el saldo de la cuenta financiera no varía con esta operación. El punto F dice que se pagan intereses de la deuda externa por $700 al contado. Como es un pago de intereses, va en la cuenta corriente, no en inversión directa ni de cartera, sino que este tipo de préstamos siempre los vamos a poner en la parte de otra inversión, y como se pagan los intereses y no se cobran, son un débito. Fíjense que va restando. Esos 700 se pagan al contado, o sea que hay que descontarlos de la variación de reservas internacionales. El punto G dice que una empresa extranjera radicada en el país envía utilidades al exterior por $200 en efectivo. Son utilidades de la inversión, que en este caso es inversión directa porque se trata de una empresa, que se van al exterior. Tendremos un débito en la cuenta corriente de $200 que se compensa con una salida de $200 de reservas internacionales o activos de reserva, se resta en las dos cuentas. El punto H nos dice que el gobierno nacional recibe un préstamo del FMI por $2.200. Este tipo de préstamos, como estamos hablando del capital, lo vamos a poner siempre en otra inversión. Específicamente acá nos habla de préstamos y estamos generando un aumento en el pasivo de $2.200. O sea que a los 2.000 que ya teníamos antes se suman estos 2.200 que hacen que el saldo de otra inversión ya sea de menos 4.200. Pero este préstamo viene en forma de activos de reserva que se suman a lo que ya teníamos antes. El punto I nos dice que turistas extranjeros realizan gastos en el exterior por $600 con tarjeta de crédito. Esto es una compra que se realiza en el exterior, por tanto es una importación. No nos dicen que sea de bienes y servicios, y el turismo lo vamos a tomar como una importación de servicios, porque puede ser en viajes o en cualquier otra cosa por el estilo, o restaurantes o ese tipo de cuestiones. Así que vamos a ver que con estos 600 de importaciones en servicios tenemos menos 600 en la parte de servicios, y como se pagan con tarjeta de crédito, se genera un pasivo a los residentes locales que va a tener que ser abonado a las tarjetas de crédito luego. Eso lo vamos a poner en otra inversión junto con los préstamos o los anticipos comerciales, sumando estos 600 de pasivo. Finalmente, el punto J dice que residentes extranjeros compran LEVAX por un monto equivalente a $1.500. Estos residentes extranjeros están invirtiendo en este país al comprar títulos de deuda del gobierno. No es una inversión directa, porque no es una inversión productiva, sino que es una inversión de cartera. Por tanto, nuestro país ahora tiene un pasivo porque tiene que responder por esos $1.500 en LEVAX que llegan en forma de efectivo de reservas internacionales. Se venden los títulos para poder hacerse de estos dólares. Completada la registración, vemos que el saldo de la cuenta financiera es el mismo que el de la cuenta corriente y podemos pensar que hemos hecho bien las cosas. El siguiente punto nos pide calcular el saldo justamente de la cuenta corriente y la cuenta capital y financiera y nos pregunta por qué el rubro errores y omisiones es de 0. Como veníamos diciendo, como ya están hechas todas las cuentas, vemos que la cuenta corriente y la cuenta financiera nos dan un valor de menos $2.200. Esto lo que nos dice es que este país, en este periodo de tiempo, supongamos que estas son las transacciones durante un año, tuvo, por un lado, un déficit de cuenta corriente, porque tuvo más salidas por compras, por importaciones, por pagos de intereses, que entradas de divisas por exportaciones o cobro de intereses o de utilidades. Esta salida, que fue, o este déficit de $2.200, se ve compensado en la cuenta financiera por
un aumento de pasivos netos, en este caso, de $2.200. Lo que nos está diciendo es que para poder hacer frente a este déficit de $2.200, por la cuenta financiera entraron dólares que generaron pasivos por $2.200. Por eso se registra por partida doble la balanza de pagos y ello nos muestra la suma de la cuenta corriente y la cuenta capital, que siempre tiene que ser igual al saldo de la cuenta financiera, cuál es la necesidad de financiamiento o la capacidad de generación de divisas que tiene una economía. En este caso, la necesidad de financiamiento es de $2.200, que es lo que hace falta para hacer frente a este déficit de cuenta corriente. En el caso de este ejercicio puntual, como es a partir de operaciones que hemos inventado, no hay ninguna discrepancia estadística posible, que es lo que nutre el rubro de errores y omisiones. Si estuviéramos trabajando con datos reales, como vamos a hacer para la balanza comercial y la balanza de pagos argentina, veremos que aparecen errores y omisiones que tienen valores relativamente marginales si lo comparamos con el resto de la estimación. No son valores muy grandes. Pero en este caso, como este ejercicio está pensado para que las dos cuentas den lo mismo, no hay errores y omisiones. El punto 3 nos pide calcular la adquisición neta de activos y la emisión neta de pasivos. Este concepto, o estos dos conceptos, mejor dicho, salen íntegramente de la cuenta financiera y como vemos en esta suma está compuesto por estos cuatro valores. La adquisición neta de activos lo que nos va a mostrar es en qué medida los residentes nacionales han tenido más activos de los que han vendido o de los que se han desprendido, si se quiere. O, dicho de otra manera, nos muestra en qué cuantía los residentes nacionales ahora poseen más activos en el exterior que antes. Para eso tenemos que sumar la inversión directa que se generó en el exterior, por ejemplo, esta compra de la empresa por $500, la inversión de cartera que se generó en el exterior, si se hubieran comprado títulos públicos o algún instrumento de ese estilo, lo sumaríamos también acá, el activo de otra inversión, si se hubiera hecho un préstamo a otro país o alguna circunstancia similar, y finalmente el aumento de reservas internacionales que hubo en el periodo. Todos esos activos sumados nos muestran la adquisición neta de activos que en este caso suman $5.400. La emisión neta de pasivos es el mismo concepto, pero con los pasivos. Como verán, estos tres conceptos que están pintados acá suman los pasivos que se fueron tomando a lo largo del periodo. Tenemos estos $800 de la empresa que se vende, es decir, este pasivo de inversión directa, los $2.000 que se han generado de pasivos entre la compra de títulos y los títulos del gobierno que se vendieron, y los pasivos de la otra inversión con el préstamo y las deudas comerciales que se han generado. Lo que nos muestra es en qué medida aumentaron los pasivos que tenemos para con el resto del mundo. Ese concepto suma en este caso $7.600. Y si se fijan, la diferencia que hay entre estos dos conceptos es justamente el saldo de la cuenta financiera de $2.200. Como en esta economía tuvieron que entrar $2.200 en forma de deuda para poder sostener el déficit comercial, la diferencia entre estos dos conceptos nos muestra justamente eso. La emisión neta de pasivos ha sido mayor a la adquisición neta de activos. El punto 4 nos pregunta cuál ha sido la variación de reservas internacionales en el periodo y qué significado tiene ese resultado. Como vemos, la variación de reservas internacionales vale justamente lo que nos dice el punto 3.5 de la cuenta financiera de activos de reserva. Entraron, en términos netos, $4.900 a los activos de reservas internacionales en todas las operaciones que se han hecho en este periodo. En función a este dato de variación de reservas internacionales, y esto funciona para cualquier balanza de pago que analicemos, diremos que esta economía tiene superávit de balanza de pagos en este periodo. ¿Por qué? Porque esta variación de reservas internacionales implica que en este periodo hay un ingreso neto de divisas. Es decir, en esta economía, para este periodo, entran más dólares, digamos, si esa fuera la divisa, de los que salen. Esto es importante porque, como veremos a continuación, tiene un impacto sobre el tipo de cambio y sobre los mercados monetarios y de bienes, y nos va a definir los movimientos de algunos precios en la economía. Ahora bien,
es importante distinguir un matiz. Fíjense que dijimos que en este caso esta economía tiene una necesidad de financiamiento de $2.200, pero estamos diciendo que a su vez la balanza de pagos da superavitaria porque hay $4.900 que ingresan netos a este país. Por lo tanto, no alcanza solamente con mirar la variación de reservas internacionales, sino que tenemos que ver toda la estructura entera de esta balanza de pagos para tener una idea mucho más precisa de qué es lo que está pasando. Esto lo vamos a retomar con la balanza de pagos argentina, pero en principio es importante pensar que no solo por la variación de reservas internacionales uno puede juzgar la situación externa de un país, porque en este caso gran parte de estos activos de reserva salen de este préstamo del FMI, es prácticamente la mitad de los activos de reserva. Entonces, en este caso, es una economía que ha tenido déficit de cuenta corriente, tiene una necesidad de financiamiento de $2.200 y parte de ese superávit viene explicado por un aumento en el endeudamiento. Entonces, si bien siempre el saldo de la balanza de pagos lo vamos a medir a partir de la variación de las reservas internacionales, es importante tener en cuenta cómo juegan todos los componentes del resto de las cuentas. Finalmente, queda para ustedes el punto 1.5, que es repetir el ejercicio utilizando el esquema según sector propietario del activo y pasivo externo, que es lo mismo que estamos haciendo acá, pero en vez de esta presentación funcional, es decir, qué significa cada uno de los componentes que estamos registrando, lo que hace esta presentación es discriminar cada una de las operaciones por el agente que lleva a cabo esta operación, sea el gobierno general, sean otras instituciones o instituciones financieras. Eso no tiene mayor dificultad que entender quién está haciendo la operación, y lo importante es que, como son los mismos datos, tendrían que llegar al mismo valor de 2.200 negativo en cada una de las cuentas, y estos valores de adquisición neta de activos, emisión neta de pasivos y variación de reservas internacionales. Todos los valores tienen que dar igual, excepto que van a agrupar de forma diferente las operaciones según quién sea el responsable de cada una de las transacciones.